Bien, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comenzar este curso de personas físicas, donde vamos a presentar la declaración anual en el mes de abril. Soy su servidor Edgar Ulises Hernández Campos, en lo que les platico cómo vamos a llevar a cabo la sesión. Les dejo mi trayectoria curricular para que me conozcan, los que no me conocen. Y el día de hoy vamos a platicar de los principales o puntos que hay que cuidar cuando presentamos una declaración anual de personas físicas, en el sentido de que gran parte de la información ya viene cargada en la plataforma. Evidentemente, nuestra charla no se va a centrar en cómo llenar un formato que ya viene lleno. Lo que sí vamos a abordar el día de hoy es qué puntos tenemos nosotros que cuidar para que la declaración vaya bien presentada, y eventualmente va a haber apartados donde nosotros vamos a tener que capturar algunos datos, ver qué datos vamos a capturar. ¿Cómo les recomiendo que llevemos a cabo la sesión? La vamos a llevar de la siguiente manera. El material que voy a exponer es un material pensado para ustedes. No venimos a la charla del día de hoy. No se trata de venir a leer láminas, porque no es una clase de lectura. Las láminas es un material donde vienen los temas ordenados de forma lógica. Es una guía para que ustedes y yo vayamos en un orden lógico preestablecido, y de una o de otra manera tengamos ese orden en la declaración. Adicionalmente, les recomiendo que tengan a la mano una libreta, lisa y llanamente una libreta en papel, o en su caso, alguna libreta electrónica, si nos da tiempo, que yo esperaría que sí. Poquito más adelante durante la charla, les daré un tip de una aplicación electrónica que todos tenemos en las computadoras y que pocos la usamos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos que la tenemos. Entonces, el desconocimiento de que tenemos herramientas en los sistemas, de alguna u otra manera, hace que no los usemos. Y además que estas aplicaciones que yo les pueda proporcionar son aplicaciones gratuitas. ¿Qué significa esto? Que ya vienen cargadas en sus sistemas operativos y no necesitan comprar nada más. Entonces digo, si alguien lo quiere comprar, pues adelante, pero a veces es muy interesante que hay herramientas que ya tenemos precargadas en las computadoras que no utilizamos, y desde mi punto de vista, pues no veo sano el tener que pagar una cantidad adicional por algo que ya pagamos. Cuando compran la computadora, de la marca que sea, viene con un sistema operativo, y el sistema operativo pues ya trae herramientas incluidas. Entonces, de alguna o de otra forma vamos a verlo desde ese enfoque. Algo también muy importante que les quiero comentar es que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier comentario o observación, con todo gusto me lo hacen saber, y de esa manera pues le vamos dando respuesta. Quien quiera hacer las preguntas a través del chat, yo estaré pendiente. Si alguien quiere abrir su cámara y micrófono y hacer la pregunta directa, también con mucho gusto estaré pendiente, y espero pues que esta charla les sea de provecho y de utilidad para una presentación de sus declaraciones anuales de una mejor manera. Entonces, les repito mi nombre. Yo soy su servidor y amigo Edgar Ulises Hernández Campos, desde la ciudad de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, decía mi paisano José Alfredo Jiménez. Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos, vamos a darle. Nuestro objetivo es que ustedes puedan tener todos los elementos para poder presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta de manera completa. El escenario que vamos a abordar es una persona física que tiene todos los ingresos del título cuarto. Sí les debo de decir que en lo personal, en la práctica, va a ser muy complicado el que una sola persona física tenga todos los ingresos. Digo, yo tengo ejerciendo la profesión alrededor de 29, 30 años, y nunca me ha tocado ver en la parte profesional que una persona física tenga todos los ingresos. ¿Se puede llegar a dar? Pues sí, no hay imposibles, pero es muy poco probable. Entonces nos centraremos en los ingresos más comunes. Los que no son tan comunes los iremos abordando. También les comento que alternativamente iré intercambiando el material con alguna pizarra que nos da aquí el Zoom. Lo que yo haga en la pizarra como apuntes se los compartiré aquí en el chat del Zoom para que cada quien lo pueda descargar en su computadora. Entonces, si ustedes quieren hacer
la anotación a mano, lo pueden hacer. Si alguien desea esperarse a que yo lo termine el apunte y guardarlo, como ustedes decidan. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Algo importante que tenemos que validar nosotros es que cuando vamos a presentar una declaración anual, hay ciertos puntos que yo les llamo puntos preventivos para los efectos de no tener problemas. Lo primero, y no por eso menos importante, revisen que su firma electrónica esté vigente, porque si eventualmente ustedes obtienen una devolución automática, que ahorita llegaremos a ese punto, si ustedes obtienen un saldo a favor y ustedes deciden y aquí quiero ser claro, si tienen un saldo a favor y ustedes deciden entrar al programa de devoluciones automáticas, para poder recibir una devolución cuando el saldo es de más de 10,000 pesos, ya sabemos que tenemos que enviar la declaración firmándola con la firma electrónica. ¿Por qué digo que si ustedes deciden entrar al programa de devoluciones automáticas? Algo que es muy importante, muchachos, y les digo muchachos porque como doy clase los sábados a mis alumnos les digo muchachos, además de que todos, cuando menos hasta ahorita, estamos muchachos. Entonces yo les quiero comentar que el programa de devoluciones automáticas tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que es un programa de devoluciones automáticas que no está normado ni regulado por la ley. Esto es que con el simple hecho de que tú mandes tu declaración manifestando un saldo a favor que ahí estás determinando, la autoridad fiscal te da la facilidad de que ya no hagas un trámite adicional y que proporcionando tu clave interbancaria te depositan ese saldo. ¿Es una ventaja? Sí, te ahorran el trámite ordinario o el trámite manual. ¿Cuál es la desventaja? Que la autoridad no está obligada a notificarte una negativa y la autoridad no está obligada a devolverte el saldo a favor. ¿Por qué? Porque no está obligada. Tú lo determinas, tú le dices que quieres el programa de devolución automática, pero si la autoridad no quiere, pues no te lo regresa. Tan no te lo regresa que eventualmente cuando tú detectas que el saldo no se te depositó, finalmente tendrás que hacer el trámite manual para recibir esa devolución. Más adelante, llegando el tema concreto, veremos que desde el año pasado la autoridad estaba solicitando algo que nos llamó la atención y es lo que yo tengo a bien comentarles, que hoy la autoridad fiscal ya te está requiriendo materialidad de deducciones personales. Lo que anteriormente no se hacía, hoy la autoridad lo pide. Entonces llegaremos al punto de las deducciones personales y ahí haremos los comentarios. Entonces revisen que su fiel esté vigente, que no esté próxima a vencer. Si está próxima a vencer, renuévenla de una vez. Segundo punto, tecnológico más que fiscal, tener internet de alta velocidad y validar accesos al portal. Ustedes pueden validar su acceso con su contraseña o con su firma electrónica. Sin embargo, aquí voy a abrir aquí un texto. Les voy a dar aquí un tip que a mí me funciona y se los quiero compartir. Hay dos navegadores de internet que nos permiten trabajar de manera más ágil y con menos errores y fallas que otros navegadores comerciales. Estos que les voy a proponer son navegadores que no son muy comerciales, de hecho mucha gente ni siquiera los conoce. ¿Qué ventaja les da este par de navegadores? La primera ventaja que les da, que igual yo así lo veo, es que si tú comienzas a trabajar la declaración y no terminas, puedes darle en el botón de guardar y con estos navegadores la información sí queda guardada. De tal manera que si tú decides continuar el día de mañana, vas a empezar a trabajar donde te quedaste. Otros navegadores, por experiencia, y seguramente ya les ha sucedido, empiezas a capturar, guardas y cuando vuelves a ingresar lo que capturaste se borró y tienes que volver a empezar de ceros. Este par de navegadores, cuando menos en la experiencia que tenemos aquí en el despacho desde el año antepasado, nos ha dado muy buen resultado. El primer navegador se llama Brave. Descárguenlo, es compatible con cualquier sistema operativo, con cualquier tipo de celular, lo pueden vincular incluso con los celulares y es muy ágil. Y hay uno que también es muy bueno que se llama Comet. Entonces, este par de navegadores, desde mi punto de vista, están por encima en cuanto a la practicidad de trabajar con el portal y le ganan al Chrome, al Edge, al Firefox, al Mozilla, Safari, etcétera. Entonces, se los recomiendo, descárguenlos. Yo en lo personal que tengo, yo tengo los dos.
trabajo indistintamente con cualquiera y nos da muy buen resultado. Entonces ¿me puede repetir los navegadores? ¿Cómo no? Nasheli, Nasheli, ese es el nombre de novela, ¿eh? Nasheli. Este navegador Brave y el navegador Comet. Cualquiera de los dos son muy ágiles, te los pongo aquí en el chat, mi estimada, para que los tengas, Comet, y descárguenlos. Entonces pueden usarlos de manera muy ágil y les aseguro que van a tener una gran versatilidad contra, contra los demás que comúnmente manejamos. Entonces espero que les sirva. Ese no es un tip fiscal, es un tip informático, pero espero que les sirva, ¿no? Entonces, aquí nos dice nuestro amigo Jorge que Brave es muy bueno, que bueno, ya ven que aquí nos dicen que ya lo conocen, que ya lo manejan y es bueno, ¿no? Aquí me detengo tantito, muchachos, y es un comentario contable. Asumo que los que estamos aquí, todos o casi todos somos contadores. Las personas físicas, no todas, tienen la obligación de llevar contabilidad, pero específicamente el régimen de actividad empresarial y profesional sí es un régimen que nos establece la obligación, en el artículo 112, de llevar la contabilidad. Aquí yo quiero hacer un pequeño parteaguas como un tip de mejora profesional en todos los sentidos. Ustedes y yo somos contadores públicos. Por favor, ya quítense la cachucha de ser las secretarias ejecutivas del SAT. ¿Qué significa este comentario con todo respeto? Que hoy me ha tocado en los últimos años, no sé si 5, 6, 7, 10, etcétera, el contador público de hoy, más allá de una labor de ser contador público, se ha convertido en la secretaria del SAT. ¿En qué sentido va mi comentario? En que hoy el contador está más preocupado que el CFDI vaya bien timbrada, que la método de pago vaya bien puesto, que el SUA se presente, que el ITSE jale. Y yo les pregunto, oye, ¿qué no es más importante que le des a tu cliente un estado financiero que le dé la realidad económica de su negocio? ¿Cuántos negocios hoy están pagando impuestos y no son rentables por falta de una buena asesoría del contador público? Entonces aquí quiero hacer esa pequeña reflexión, porque adicionalmente a mi comentario de una buena contabilidad, se va a tener una buena declaración. Repito que el comentario va a aquellas personas físicas obligadas a llevar contabilidad. Muchos colegas que hacen, porque lo hacen, ¿eh? Y a lo mejor alguna o alguno de ustedes cae en ese supuesto. Para hacer la contabilidad, según el contador, para hacer la contabilidad, descargan el visor de ingresos, de deducciones y el estado de cuenta bancario, empiezan a revisar qué se cobró y qué se pagó, y con eso hacen un Excel y con eso presentan su declaración. Yo nomás les pregunto, ¿quién les dijo que eso es la contabilidad? ¿Quién les dijo? No, bueno, Edgar, es que con eso yo determino los impuestos. Estoy de acuerdo. Ese es un procedimiento para determinar una base gravable. Pero ¿dónde está tu contabilidad? Entonces, yo les recomiendo que antes de estar pensando en cumplirle al SAT, no digo que no se cumpla, que quede bien claro, pero antes de estar pensando cómo cumplirle, cómo quedar bien y que no me auditen, mejor dedícate a hacer una buena contabilidad para que tu cliente tome buenas decisiones. Acuérdense que la definición de contabilidad, cuando menos la mía, es muy simple: técnica que genere información para tomar decisiones. Antes de andar pensando en mil cosas, piensen en eso. Ahora, más adelante les voy a dar algunos tips de registro, porque luego viene el que no lo hace como les estoy platicando, cómo justifica el no hacerlo. Edgar, es que la contabilidad financiera se registra en una base de vengada y la contabilidad fiscal de personas físicas se detona con flujos de efectivo. Eso me queda muy claro. Las normas de información financiera tienen sus reglas, las leyes fiscales tienen las suyas. ¿Qué no podemos en la misma contabilidad tener todo? Claro que lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nos falta? Conocimiento y la habilidad. Pero más que conocimiento y la habilidad, las ganas de hacer las cosas bien. Entonces, más adelante les voy a dar un par de tips para que en una sola contabilidad tengan todo. Que en una sola balanza, fíjense lo que les digo, que en una sola balanza tengan la información financiera para hacer estados financieros,
y que en la misma balanza tengan sus partidas para hacer sus declaraciones en un solo documento. Hoy, ¿qué hacemos? Sacamos un reporte, lo mandamos a Excel y en otro Excel hacemos un papel de trabajo, que luego lo copiamos y pegamos en otro Excel. Oye, préstame tus papeles de trabajo, tenemos chile, mole y pozole, ya tenemos un relajo. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Si nosotros tenemos un orden, nuestros papeles de trabajo van ordenados y debemos ordenarlos de forma lógica. Trabajar en un solo archivo ordenado de forma lógica. Lo difícil de todo, muchachos, como todo, es hacer las cosas la primera vez porque no tienes nada. Entonces empiezas de ceros. Ahora, si ya tienes algo, entonces nada más tendrías que empezar a mejorarlo. Y esto nos hace mejores contadores y nos permite cumplir con las obligaciones fiscales de manera correcta, en tiempo y en forma. Ahora, algo también muy importante que a veces es importante y no le damos importancia. Hay personas físicas que están obligadas a llevar contabilidad y hay personas físicas que están obligadas a enviarle la contabilidad al SAT. Sí, me queda muy claro que hay una regla miscelánea que es la 317.4 que te permite no enviar la contabilidad al SAT si los ingresos no rebasaron 4 millones de pesos. Es una facilidad y hay que tomarla. Hay que tomarla. Pero ¿cuántas personas físicas están obligadas a llevar contabilidad y también están obligadas a enviársela al SAT? Pregunta, muchachos. Y si alguien me quiere contestar, me va a dar mucho gusto. ¿Cuántos de los que estamos presentes ya enviamos las balanzas de las personas físicas obligadas a enviar contabilidad? Es pregunta. Ya están ahorita en el curso para preparar la declaración anual o algunas de ustedes ya mandaron algunas, puede ser. ¿Cuántos ya enviaron su contabilidad? Es pregunta, si me quieren contestar me va a dar mucho gusto, ¿eh? Entonces, si yo voy a presentar una declaración y no he mandado la contabilidad estando obligado a hacerlo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la declaración queda mocha, queda mocha en el sentido que sí ya mandé los datos, pero no he mandado la información que la ley me obliga. Tarea, antes, en mi opinión, antes de empezar a alucinar en mandar declaraciones, hagan un barrido de su contabilidad. ¿Cómo está? Si está bien, está mal, hay que modificar, hay que corregir. Los pagos provisionales del ejercicio para mi declaración anual deben de estar totalmente presentados y pagados. ¿Por qué digo presentados y pagados? Porque una cosa es que porque a mí me llega a suceder y estoy seguro que ustedes también. Resulta que yo como despacho, porque a todo el mundo nos ha pasado en alguna ocasión, hacemos la declaración, hacemos el formato, todo bonito, determinamos el impuesto, determinamos una línea de captura y se la mandas al cliente. Y resulta que al cliente se le olvidó pagar. Sí sucede, ¿eh? Y más frecuentemente de lo que uno espera. Entonces el despacho o el contador asume que ya cumplió, ya mandó la declaración, ya mandó la línea de captura, pero no le damos a veces el seguimiento de si ese pago se hizo. Entonces, para que la declaración anual vaya bien cargada de datos, el pago provisional debe de estar presentado y en su caso pagado. ¿Ya lo revisaron? Aquí hay un comentario en el chat, déjenme ver. Nos dice nuestra amiga Edith, la facilidad para no envío de la contabilidad es por ejercicio fiscal. ¿Es correcto, Edith? Es una regla miscelánea que cada año se publica. Entonces, como esa publicación es anual, te da la facilidad por cada ejercicio fiscal. ¿Sí? También, adicionalmente, mi estimada Edith, además de la facilidad de no enviar contabilidad, te permite la no presentación de la DIOT, siempre y cuando tus ingresos como persona física no rebasen de 4 millones de pesos. Si es el ejercicio de inicio de operaciones, pues no tienes parámetro porque vas a empezar. Entonces ahí la regla también te dice, aplícate la regla si tú estimas que no vas a rebasar los 4 millones. Aquí siempre está la disyuntiva. Oye, pues yo empecé el negocio y yo no sabía si los iba a rebasar los 4 millones o no.
¿Qué sucede si los rebasas? La regla ya no te sería aplicable y entonces tendrías que presentar las declaraciones que no presentaste y enviar la contabilidad que no hubieras enviado, ¿sí? Nos dice nuestro amigo Enrique, bajamos la información de declaraciones pagadas para verificar que estén pagadas. Es correcto. Sí, Enrique, eso es lo que tenemos que hacer. Nada nos cuesta. Oye, ¿ya está presentado todo? Sí. Yo lo presenté, estoy seguro. A ver, déjame sacar un reporte a ver si lo que se mandó se pagó. Y ahí ya tienen esa certeza, ¿sí? De nada, con gusto. Ya saben, cualquier duda o pregunta lo pueden hacer de viva voz si así lo deciden o a través del chat. Yo estoy aquí pendiente, ¿eh? Con confianza. La idea de estar aquí es que le saquemos provecho al tema y que pues, sus declaraciones sean presentadas de la mejor forma y que se les complique un poquito menos. No dije que se les facilite, ¿eh? Que se les complique un poquito menos. Otro termómetro que tenemos es la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento simple y llanamente te dice que cumpliste. Nada más. No te está diciendo que cumpliste bien. Sin embargo, es un termómetro para saber si tenemos algún pendiente. También llega a suceder. Y se los digo empezando por mí, porque a mí me sucede. Cuando tenemos despachos y tenemos gente que nos apoye, a veces no nos da el tiempo para revisar todo, y eso todo el mundo lo sabemos. Entonces, a lo mejor a alguna persona del despacho se le olvidó presentar algo. Bueno, pues descárgate la opinión. Antes de presentar la anual, revisa que todo lo que tengas que cumplir en el ejercicio que vas a declarar ya esté presentado. Aquí les voy a dar un consejo, yo le llamaría incluso un mal consejo, si me lo permiten decirlo así. Oye, Edgar, pues resulta que me llegó una contabilidad medio chueca, la estoy enderezando y no voy a alcanzar a terminar a tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, no es la mía. No es lo más conveniente, no es lo ideal, pero sí es lo más conveniente. A veces conviene tardarse tantito más en la presentación de la declaración anual, pero presentarla bien. Muchachos, ya no estamos como hace 30 años. Antes, ¿qué hacíamos? Porque yo lo llegué a hacer. ¿Sabes qué? Cuando eran las declaraciones en formatos en papel, no sé cuántos de ustedes les tocó, a los jóvenes no les tocó, pero a los viejos sí. Oye, ¿sabes qué? No alcancé a presentar la anual. Preséntatela en ceros. Actividades, ¿no? Que tenemos día a día. ¿Y para qué la presentas en ceros? Sí, a lo mejor, inclusive digo, a lo mejor Alma, son ¿puedes las cerrar tu principales micrófono, por favor? áreas. Gracias. Antes, ¿qué hacíamos? Preséntatelo en ceros para evitar el requerimiento, pero la declaración está mal y eso iba a obligarte a una complementaria. Hoy no podemos jugar ese juego porque la computadora te dice inmediatamente si el pago o la declaración o la obligación no está cumplida. Entonces a veces es más prudente tardarse un par de días más y presentarlo bien a presentarlo mal a tiempo, porque el presentarlo mal a tiempo, perdón, el presentarlo mal a tiempo, la computadora registra el cumplimiento, pero también registra que el cumplimiento está mal y eso eventualmente es un foco para que la autoridad te voltee a ver. Mejor, presenta la extemporánea bien presentada, ya no habría motivos para que te molesten, aunque haya sido extemporánea. Acuérdense que el artículo 73 del código en su primer párrafo te dice, no habrá sanciones cuando se cumplan de manera espontánea, extemporánea las obligaciones fiscales. Entonces, no es una invitación a no cumplir a tiempo, no. Es simplemente, si me voy a tardar más de lo esperado, me tomo esos días unilateralmente y presento una declaración anual de forma correcta. Ese es mi punto de vista. Ahora, aquí me detengo tantito, miren. Algo interesante. ¿Qué personas físicas están obligadas a la declaración? Yo me adelanto y les puedo decir por experiencia, habrá quien la comparta y quien no, y se vale, cada quien piensa diferente y opina diferente. Hoy por hoy, hoy por hoy, yo estoy convencido que es mejor presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, aun y cuando pudieras estar relevado de presentarlo. Repito, en mi opinión,
Hoy por hoy creo, considero y afirmo que es mejor presentar tu declaración aunque pudieras estar relevado de presentarla por alguna facilidad. Ese es mi punto de vista. El primer párrafo que tienen aquí corresponde al artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y te dice, mira, las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, curiosamente no dice ejercicio, por eso no cambia, ¿sí? Dice, todas las personas físicas que obtengan ingresos y empieza con un par de excepciones, que luego te quita la excepción, con excepción de los que tengan ingresos exentos y con excepción de los que obtengan ingresos que hayan causado un pago definitivo, van a presentar declaración anual durante el mes de abril. ¿Está bien? Entonces, soy persona física, si tuve ingresos, presento anual, sí. Oye, y si los ingresos son exentos, entonces no. Y si el pago de impuestos fue definitivo, entonces tampoco. Ah, bueno, está bien. ¿Cuándo lo presentas? En abril. Sigue diciendo la norma que en las oficinas autorizadas, hoy por hoy, pues sabemos que es por internet, ¿sí? Ahí falta una actualización tecnológica. El segundo párrafo del artículo 150, entonces ahí te dice, mira, en la declaración del ejercicio, en la declaración anual, los contribuyentes que tengan o que hayan obtenido ingresos totales. Cuando la norma te dice ingresos totales, ahí ya te incluye todos los acumulables, los no acumulables, los exentos, los que hicieron pago de impuesto definitivo. Ahí ya te incluyó todos cuando la suma rebase 500,000 pesos. Al final del camino, al final del camino, concluimos en que técnicamente todas las personas físicas o casi todas van a estar obligadas a presentar declaración anual. Entonces, en mi opinión, repito, creo que lo más adecuado es que aun y cuando pudieras no estar obligado, la presentes. Hoy el sistema del SAT, ¿a quién detecta o a quién está buscando? Ese es un tip que les paso para que lo tengan en cuenta. Hoy la inteligencia artificial del SAT con la cual nos fiscaliza está buscando a aquel contribuyente o no contribuyente que se esconde. El sistema está diseñado principalmente para buscar al que se esconde. Oye, si todo está en orden, ¿para qué te escondes? Y eventualmente también está programado para detectar inconsistencias y cuestiones de malas prácticas. Entonces, hoy, entre más transparentes seamos, es mejor. Tiempo al tiempo. Nos pregunta aquí, nos dice Avan Alvarado. Una duda, ingresos por intereses ya aparecen en el SAT. ¿Cuál es el fundamento cuál es el fundamento de que tienen que presentar la anual? El fundamento, mi estimado, es el capítulo 6 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Anótalo. Capítulo 6 del título cuarto. Ahí me adelanto, aquí lo vamos a ver en el capítulo, pero me adelanto para responderte con toda puntualidad. La propia ley del impuesto sobre la renta te dice, si tienes ingresos por intereses, tienes que presentar anual, pero, aquí viene una excepción, si tus intereses reales no rebasan 100,000 pesos, te doy chance de que no los declares. Esa es una facilidad. Ahora, para no declararlos, pues tendrías entonces que borrarlos de la plataforma. Esa facilidad, técnicamente, aunque esté en ley, es inoperante de acuerdo a tu comentario, porque los intereses ya vienen precargados y no rebasaron en muchos casos los 100,000 pesos, ¿no? Generalidades, bueno, pues es una declaración que es una obligación como tal formal. Se presenta durante el mes de abril. Si la quisieras presentar antes, pues el sistema te la tomaría presentada como el día primero. Se puede accesar al portal con firma y o contraseña, pero si tienes un saldo a favor mayor a 10,000 pesos, tienes que firmarla con la firma electrónica. De otra manera, no pudieras adherirte al programa de
al programa de devoluciones automáticas. Y como ya les comenté, es un programa que no está en ley. De nada, con todo gusto, ¿eh? Y les reitero y les repito, cualquier duda o pregunta con confianza, para eso estamos aquí. Acuérdense que más allá, yo siempre tengo más de 1000 cursos impartidos y como siempre les digo, más allá de un curso, vean estos eventos de capacitación, siempre, no nada más conmigo, véanlos como una charla con el expositor y que sea una charla. El expositor platica y ustedes también, y esto engrandece al expositor y a ustedes. ¿Sí? Un tip fiscal que vale la pena que... Sí, adelante, con todo gusto. Carvin. Gracias, maestro. Buenos días. Mire, yo tengo ahí una inquietud con lo de los activos, de un activo para una persona física. Incluso el CFDI sí se hizo como con el uso de activo, equipo de transporte, pero por alguna razón nunca le presentaron la depreciación en su contabilidad. Contablemente sí la tiene, pero fiscalmente no la presentaron. Aquí mi inquietud es esa, ¿se puede hacer aún en ejercicios posteriores o ahí hay algún tema con la autoridad? En principio tendríamos que ver a partir de qué ejercicio estamos hablando. El artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta que está en personas morales, pero que también le aplica a personas físicas con actividad empresarial, te dice que la deducción de inversiones de activos fijos puede hacerse en el ejercicio en el que se adquiere el activo o a partir del ejercicio siguiente. Entonces, si tú eventualmente estás en ese periodo, no tienes problemas, no pierdes la deducción de la inversión. Pero si no se hizo en ese plazo, siendo muy estricto o siendo muy, pues sí, muy estricto, técnicamente lo que no hiciste deducible en su momento ya lo perdiste. Ahora también te voy a ser franco. Nunca he visto en 30 años que la autoridad te cuestione ese punto. Entonces, si me preguntas, o si alguien me preguntara en mi despacho, oye Edgar, pues fíjate que fiscalmente no lo hice deducible, ¿lo puedo hacer ahorita? Yo creo que sí. Ok, no, sí, de hecho creo que por lo que me comenta, pues sí, sí hay todavía oportunidad porque eso fue en el 2024. Entonces presentaría para la del 2025. Y es que sí es una cantidad considerable, entonces por eso me quedó la inquietud que si por ahí puede haber pues sí, como un foco rojo para la autoridad, que diga, a ver, ¿por qué no me lo presentaste el año pasado y lo estás presentando hasta después de ¿no? Bueno, ya te dije que no tienes focos, estás en todo tu derecho, porque sí es un derecho tuyo. Y además, ya te di el fundamento, artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí tengo la otra duda, profe. Es que hay varios apartados, no sé si son dos o uno, bueno, son dos creo, que habla de lo que es la deducción de inversiones, pero ahí me causa duda que habla uno de relocalización y el otro es lo que ya no entendí ahí, en dónde va, en dónde va esa depreciación, esa No, mira, deducción por... a lo que se refiere a relocalización, hay un decreto originado por la Presidencia de la República que se llama Plan México. Si algún contribuyente, persona física o moral, porque abarca los dos, se adhirió al Plan México al amparo de este decreto, tiene un estímulo fiscal que se llama deducción inmediata. Esa es a lo que se refiere. En tu caso, por lo que entiendo, no estamos adheridos a ningún programa gubernamental, entonces ahí lo dejas en blanco, le pones un cero. ¿Sí? Entonces sería en el otro apartado, el que dice deducción por inversiones. Sí, la deducción por inversión es normalita. ¿Sí? Ahí va cualquier tipo de activo que tenga que depreciar. Es correcto. Obviamente con la actualización, ¿no? Es De correcto. acuerdo al índice. Así Ok. es. ¿Sí? Artículo 31 me dijo, Así es. Está después del 30 y antes del 32. sí, Ya, si no lo gracias. encuentras, sí, ya está complicado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Gracias, De profe. nada, con gusto.
Aquí nos dice nuestra amiga Nayeli Cerro Rodríguez. A ver, contador, pudiéramos tocar el tema de lo que aprobó el Congreso el día martes acerca del bloqueo de cuentas. Puede que no sea parte del tema, pero usted es mi mejor consejero de confianza. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Aquí muy rápido, lo que nos dice Nayeli, que además es de interés para todas y todos, me les robo 3 minutos del tema, que no es el tema, pero sí es importante. Ojo, en primera instancia, mi estimada Nayeli, sí hay que ser muy prudentes. Esto que tú me dices no fue aprobado por el Congreso. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No es aprobado por el Congreso, es una resolución del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de payasos. Y lo digo con todo respeto, son los ministros que tenemos en la Corte hoy son unos payasos y está autorizando a través de los diversos juicios de las personas afectadas por bloqueos. La Corte ya emite una jurisprudencia y de acuerdo a la ley de amparo y la Constitución, cuando la jurisprudencia ya se emite, se hace de aplicación obligatoria para todos los tribunales federales. Y lo que dice la Corte es que sí es constitucional, que ese es el punto que me estás preguntando. La Corte ya dijo que sí es constitucional que a cualquier persona le puedan bloquear las cuentas bancarias sin una orden de un juez. Esto que tú esto que tú me pones a consideración, mi estimada, o a estimados todos, es sumamente delicado. Y repito, fue avalado por la Corte, no por el Congreso. Fue avalado por la Corte de Payasos, donde si alguna autoridad, ¿a quienes me refiero? Alguna autoridad como el SAT, alguna autoridad como el IMSS, alguna autoridad como Infonavit, las secretarías de finanzas de los estados cuando están en coordinación de impuestos federales, la unidad de inteligencia financiera, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el simple hecho, repito, con el simple hecho de que estas autoridades puedan llegar a sospechar, todavía no te inician un procedimiento, todavía no se determina un crédito fiscal de ningún tipo, pero sospechan que tú eres una persona que tiene adeudos sobre todo de carácter fiscal, que es a donde estamos enfocados. Entonces, mira, el de allá, el de camisa de cuadritos, como que yo creo que me debe el IVA. SAT, congélale la cuenta. Total, si no te debe el IVA, pues que te lo compruebe. Y aquí aquí vamos a entrar a un procedimiento y para entenderlo bien, a ver si logro, pues, ayer me preguntaron en un curso esto, a ver si les puedo dar una analogía para que lo vayan ustedes midiendo. El bloqueo de cuentas sin una orden judicial es el equivalente a la prisión preventiva oficiosa. Es el equivalente. En la prisión preventiva, yo te encierro y adentro de la cárcel vas a demostrar que eres inocente. En el bloqueo de cuentas es, yo te congelo tus cuentas y te las entrego hasta que me demuestres que eres inocente. Es el equivalente. En un caso, te da una pena corporal y te encierro en una cárcel y te invito a que te defiendas. En lo que me están preguntando es, te congelo tus recursos hasta que me demuestres que eres inocente. Y mientras tanto, pues a ver qué haces, tu dinero está congelado. Ese es el punto de vista de lo que me están preguntando, ¿sí? Es sumamente delicado porque imagínense ustedes en un escenario ya de la vida real, de la práctica, en la que todos estamos inmersos. Imagínense que a algún contribuyente le llega una visita domiciliaria del SAT. A los 3 meses, el SAT ya tiene un avance de la auditoría. De acuerdo al artículo 46 del código, las auditorías pueden durar hasta 12 meses. Es lo máximo. Pensemos que en esta auditoría, en el mes 3,
la autoridad de lo que está revisando determina que le debes impuestos sobre la renta. Todavía no terminan, todavía el plazo legal no se vence, pero la autoridad ya sospecha que le debes impuestos. Ya sospecha. ¿Sabes qué puede pasar? Te congeló las cuentas hasta que termine la auditoría para saber si me debes o si no me debes. Si me debes, ya te congelé, pues de ahí me cobro. Si no me debes, después de 12 meses te regreso tu dinero. ¿Se fijan lo delicado? Y repito, y no se trata de una charla, aquí la charla no es de defender un partido o una persona, porque no es el caso. Pero sí tenemos la obligación, como especialistas en mi caso, de decirles que esto es motivado por la corte de payasos. Aquí nos dice nuestro amigo Enrique, fue la corte del acordeón. Ahí está el resultado de haber elegido en una urna a un conjunto de payasos. Hoy la corte no es una corte, hoy la corte es un circo. ¿Sí? Y esto le duela a quien le duela y el partido que apoyen es irrelevante, porque cuando alguien llega al poder se quita el partido y debe de ejercer una acción pública. Es un ejercicio de funciones público. Tú debes de atender a todos, no a un color o a un partido. Eres funcionario público de todos. Entonces la Corte, hoy por hoy, es lo que tenemos. Y esto es muy grave porque, sin salirnos del tema ya para seguir, esto es muy grave porque pueden lesionar gravemente los intereses de personas físicas y morales. Yo tengo clientes extranjeros, atiendo clientes japoneses y alemanes que son proveedores de la industria automotriz aquí en el clúster de León, Guanajuato, y muchos de ellos ya empezaron a retirar de poco a poco, ya empezaron a retirar inversión, porque este tipo de resoluciones ya no les da certeza. Entonces el extranjero, ¿saben qué piensa? No manches, imagínate que me congelan las cuentas, yo soy extranjero, si a los mexicanos así les hacen, ¿qué nos harán a nosotros? Y eso cierra la puerta a que el extranjero venga a invertir. Entonces, este tipo de estupideces, además de que nos afecta a los mexicanos, afecta a la inversión extranjera. Se los digo con conocimiento de causa porque soy asesor de extranjeros y es lo que me dicen de viva voz. Edgar, yo ya no invierto un peso, un euro o un dólar porque no tengo certeza de que se vayan a quedar con mi dinero. Entonces, ahí está lo que se votó. Disfrute la gente lo votaron. El día que les llega la voladora se arrepienten, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Espero haber contestado la pregunta y no se trata de acalambrarlos, pero sí se trata de ponerlos en una realidad. Nos dice nuestro amigo Santiago, ¿qué pasa si un arrendador compró un auto y el CFDI le puso equipo de transporte? El hecho es que no va a deducir ni para ISR ni para IVA. Mi amigo Santiago, ¿aquí qué va a pasar? Aunque el comprobante diga una cosa, mientras tú no le des un efecto fiscal no pasa nada, ¿sí? A lo mejor la autoridad puede suponer que lo estás haciendo deducible, es una suposición, pero en tu caso, si tú no lo haces deducible no pasa nada porque no le das efecto fiscal. Ahí en todo caso pudiera darse a lo mejor alguna, digo, ya siendo muy exagerado, pudiera haber alguna multa por un error de emisión en el CFDI. Ahí lo correcto hubiera sido que el comprobante se hubiera expedido sin efectos fiscales. Eso hubiera sido lo correcto, pero si no, yo no le veo problema. Siempre y cuando no hagas deducción y no hagas acreditamiento. ¿Sí? Ahora, un tip fiscal que se los quiero poner en contexto, que a veces no le damos importancia. Cuando nosotros hacemos la declaración anual de una persona física con actividad empresarial, pues yo declaro de manera muy concreta, lo vamos a ver aquí más adelante con un ejemplo. Yo declaro de manera muy sencilla un balance general, muy simple. Recordemos que en todo el año yo estuve comprando y el CFDI de compras pues dice que lo que yo compré es una compra, valga la redundancia, es una adquisición de mercancías. Cuando yo vendo, pues estoy vendiendo esas mercancías. Internamente el SAT lleva un control de tus inventarios, aunque tú no lo creas. ¿Y cómo puede llevar un control de inventarios? Pues con el CFDI. Si tú compras, va un inventario interno del SAT por contribuyente. Hagan de cuenta
que hoy el SAT tiene, hagan de cuenta y visualícenlo, con millones. El SAT por dentro tiene un departamento que yo lo equiparo a un despacho contable. ¿Qué es lo que hace el SAT con el CFDI? Está llevando de manera interna una contabilidad de cada RFC. Es un despachote, con toda la gente y con toda la tecnología y todas las computadoras del planeta. Entonces, el SAT sabe cuánto compras y también el SAT sabe cuánto vendes. Y todo eso se lo da el CFDI. Ya no se ocupa tener un contador capturando, simplemente con programación de computación. El SAT puede sacar estos datos. Acuérdense que el faltante de bienes en el inventario es una base que se considera una venta y que es una venta para ISR y es una venta que causa IVA, si es que vendo productos afectos a IVA. Yo les quiero preguntar a los que están aquí presentes, ¿a cuántos de ustedes les cuadra el inventario contable contra el inventario físico? ¿A cuántos? Si alguien me quiere decir en el chat, pues me va a dar gusto leerlos, ¿eh? Entonces, aquí tenemos ese problema porque, y me incluyo, ni a mí me cuadran, en algunos clientes tampoco me cuadran. Entonces, si yo tengo un faltante y la autoridad lo detecta, me puede generar un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el faltante se presume una enajenación a reserva que demuestres lo contrario. Área de oportunidad, chequen cómo están manejando sus inventarios. Nos dice aquí, regularmente no cuadra el inventario. Bueno, pues no es regularmente, casi nunca. Nacheli. En un taller mecánico, el uso de CFI de las refacciones es correcto. ¿Gastos en general o tendría que ser adquisición? Aquí, en el taller mecánico, el taller es una actividad empresarial, mi estimada. Aquí, yo creo, dependiendo el tipo de servicio que prestas, eh, yo creo que lo correcto es manejarlo como una adquisición de mercancías. Y cuando tú vendes el servicio, en tu CFDI de venta le pones mano de obra tanto, refacciones tanto, pero debería de ser una adquisición de mercancías. Y luego también viene siempre la pregunta del millón. ¿A partir de qué importe es gasto y a partir de qué importe es mercancía? Dependiendo el giro. Entonces aquí para ser concretos en el taller mecánico tendría que ser adquisición de mercancías, en mi opinión. Consecuencias de no presentar la declaración anual de una persona física o moral. La primera consecuencia, las consecuencias que yo en lo personal, más allá de las multas, sabemos que no la presento y me requieren, me van a multar, pero una consecuencia más grave, más allá de las multas, es la suspensión del certificado de sellos. La primera causal para que la autoridad te suspenda el sello, ¿cuál es? Que te tardes más de un mes en presentar la declaración anual desde la fecha en que la debiste de haber presentado. Esa es una causal. Yo pocas veces lo he visto, pero sí lo he visto. Oye, pues ya pasó el mes de abril, no presenté el anual. Ya pasó mayo, no presenté el anual. Pues para el mes de junio te suspendo el certificado de facturación. ¿Quieres el certificado? Preséntame la declaración. Por eso les digo que más allá de una multa, lo más delicado es la restricción del sello. Y sí, es una restricción temporal. Presentando la anual, pues bueno, ya presentando la declaración anual te lo regresa. Pero mientras tanto te hacen batallar. ¿Sí? Nos dice Santiago, en el caso de compras y adquisiciones de mercancías que solo dan CFDI global mensual por las ventas, ¿cómo determina el SAT del inventario? Solo se registra el total de la nota de venta. Santiago, aquí en este tipo de cálculos, el SAT tiene procedimientos internos donde ellos de manera estimada o hacen una estimación. ¿No es exacto? No, no es exacto. Pero el SAT invariablemente tiene porcentajes y parámetros para determinar un estimado. El SAT tiene procedimientos internos donde ellos de manera estimada o hacen una estimación. Es correcto, es lo que les estoy comentando. Entonces, el SAT hace una estimación y sobre esa estimación
puede generar una acción de cobro, una invitación, una auditoría, una revisión de gabinete. Ya la autoridad determinará qué es lo que va a hacer. Pero sí, eventualmente es lo que hace. ¿Sí? De nada, Santiago, con gusto. Muchas gracias, pero quedé más confundida. Pues no sé en qué quedaste confundida, mi estimada, pero aquí nos aclaramos, ¿eh? ¿Qué otra consecuencia tenemos que prevenir para no caer en una restricción de sellos? Tu declaración anual trae datos precargados mediante los comprobantes fiscales. Ya todo el mundo sabemos eso. Pero ¿qué sucede cuando tienes una declaración y los datos precargados no hacen match o no concuerdan con el CFDI de ingresos obtenidos y o de retenciones enteradas? Cuando hay esa discrepancia, la autoridad te va a poder suspender temporalmente el sello. Esto lo vemos día a día cuando la autoridad nos hace llegar comunicados. Ya ven que me los mandan algunos al buzón, otros se llegan al correo, donde te dicen, oye, según el CFDI, tú tuviste ingresos por 10 millones, pero según tu declaración tienes ingresos por 9,5 millones. Hay una diferencia, aclárala. Y ahí estamos revisando a ver qué fue lo que pasó. Esta es una causal de restricción del certificado de sellos. En la práctica, donde he visto que la autoridad sí lo hace. Lo hace cuando eventualmente tienes alguna revisión, pero es una revisión de vigilancia profunda. Les llaman invitaciones, pero bueno, el nombre es invitación, que si no vas te obligan a ir de otras formas, entonces no fue tan invitación, pero sí trae consecuencias. Es en el único caso que yo en la práctica he visto que la autoridad sí te llega a restringir el sello de manera temporal hasta que aclaras o pagas. Pero cuando llegan comunicados, generalmente es un termómetro, es un aviso de que la autoridad algo detectó. ¿Cuál es la recomendación? Simplemente revisa. Oye, pues es que les voy a decir un caso que a veces sucede. Vendes un activo fijo y tú facturas el precio de venta. Pero cuando declaras, tú declaras la utilidad o en su caso haces la deducción de la pérdida por venta del activo. Ahí ya no coincide el CFDI contra lo que se declaró. A veces la autoridad lo entiende porque hay un recuadro muy claro donde tú lo separas, pero a veces no lo entienden. Entonces, facturas un importe y declaras otro, que está bien, pero la autoridad no hace el match. Entonces, a veces esa incompatibilidad de datos origina una posible discrepancia, que no quiere decir que estés mal, simplemente hay que hacer la aclaración. Infracciones, bueno, yo creo que más allá insisto, más allá de la multa, en mi opinión, lo más delicado es la restricción del sello. Porque pues la multa, aquí están los importes, que sea una multa de 1,810 pesos hasta 22,400 para que la autoridad te multe. Pagando la multa, pues bueno, pues ya el asunto está arreglado, ya pagaste, ya la autoridad queda conforme, pero eso no te libera la obligación de presentar lo que te requirieron por lo que te multaron. Pero aquí pagas la multa y tú sigues operando, o si no la pagas y te defiendes, tú sigues operando. En la suspensión de sellos ya no puedes operar, esa es la diferencia. Aquí vamos a entrar a una explicación de una figura que se puede evitar presentando la declaración anual. ¿Y por qué se puede evitar? Porque en la declaración anual es el proceso o el trámite correcto y adecuado para quitarnos este estigma que se llama discrepancia fiscal. Aquí voy a cerrar la presentación, ahorita la ponemos otra vez, y les voy a hacer una pizarra, voy a hacer unos apuntes. Quien los quiera seguir, adelante. Quien no, no se preocupen, yo lo guardo y se los comparto para que todo el mundo lo tenga. Vamos a abrir aquí una pizarra del Zoom como una libretita. Compartir, pizarra, nueva pizarra, aquí está. Nada más un favor, ¿me confirman que sí le estén viendo?
Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos que analizar desde el punto de vista práctico esta figura de la discrepancia fiscal. Aquí me voy a detener tantito en cuanto a los conceptos y les vuelvo a repetir cualquier duda o pregunta con mucho gusto. La discrepancia fiscal tiene un fundamento que es la ley del impuesto sobre la renta, como figura el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Dogmáticamente, vamos a tener dos tipos de discrepancias. Vamos a ponerlo la menos grave en color morado y le vamos a llamar discrepancia fiscal administrativa. Todos o casi todos sabemos que la discrepancia fiscal la conceptualizamos como cuando tenemos más gastos que ingresos en términos lisos y llanos. Gasté 10, declaré 3, pues la pregunta es de dónde salió la diferencia, ¿no? La lógica. Bueno, esto no es tan simple como verlo así, porque trae fondo. ¿Cómo se evita esta figura con la declaración anual? Y no nada más por ingresos acumulables o no acumulables. Hay muchos conceptos que a veces ni pensamos que te pueden originar discrepancia fiscal. Nos dice aquí nuestra amiga Lulú, contador, cuando le aumentan ingresos a los pagos provisionales sin factura, antes de hacer la declaración se tendría que facturar. En mi opinión, sí, para que tengas un match, un cuadre, ¿no? Entonces tienes más ingresos, pues está soportado con el CFDI. Algo muy importante, no pensemos que porque yo declare ingresos, ya la hice. Si no tengo un comprobante que los ampare, la autoridad puede cuestionar de dónde salieron. Entonces tú puedes decir, oye, me curo en salud, tengo ingresos en el banco, me depositaron 100,000 pesos, no tengo factura, los declaro, pero no hay un comprobante de soporte. Así como la autoridad te puede preguntar por un gasto, pues también te puede preguntar por el ingreso. ¿De dónde salió? Alguien me puede decir, bueno, es que es un ingreso que obtuve y no facturé, pues te van a multar por no haber expedido un CFDI. Pero entonces, pues, o sea, hay que medir, ¿no? Entonces, tenemos la discrepancia administrativa. Fíjense bien, y les vuelvo a reiterar, cualquier duda o pregunta, con mucho gusto. ¿Qué resultado tenemos en una discrepancia fiscal administrativa? Me voy del resultado antes del procedimiento, ahorita vamos para allá. El resultado es que la autoridad te va a determinar un ISR más una actualización fiscal más recargos más multa. La multa es una multa que es alrededor del 75, perdón, del 55 al 75% del ISR actualizado. Esto con fundamento en el artículo 76, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Y eventualmente, si te tienen que cobrar de forma coactiva, pues aumentale los gastos de ejecución. Ejecución. Entonces, una discrepancia fiscal administrativa, ¿qué te puede generar? Te puede generar ISR, actualización, recargos, multas y gastos de ejecución. ¿Qué originan, ahora sí, causas? Causas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, el artículo 90, segundo párrafo de la ley del ISR, te dice que debes de informar premios, donativos y préstamos cuando en lo individual
o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Esto es en el ejercicio. Debes de informar. Muchachos, cuando la ley obliga a informar, simple y sencillamente te está diciendo que le pongas un renglón en la declaración. Llénalo, captúralo. Nada más. La obligación nace cuando el individual o en su conjunto rebasan 600,000 pesos. Yo hace rato les dije al inicio de la charla, vale la pena que aun y cuando no excedas el importe, en mi opinión, vale la pena que lo informes y te curas en salud. Y te curas en salud. Entonces, oye, Edgar, no estoy obligado por el importe. No, pero te curas en salud. Notas importantes, premios. Los premios tienen un pago de ISR del 1%. Se hace mediante retención y tiene el carácter de pago el carácter lleva acento, pero no ahí me dispensan. Carácter. Ahí está. Tiene un pago y tiene el carácter de pago definitivo. ¿Esto qué significa? Que al ser definitivo ya no tienes que acumular nada en la declaración anual, pero sí lo tienes que informar. Consecuencia, no se informa y se convierte en ingreso acumulable. Y al convertirse en ingreso acumulable, ¿qué crees? Si no se informa, se convierte en ingreso acumulable y entonces el premio se lo ganó el SAT, porque ese importe lo vas a tener que llevar a una tabla. La tabla trae una tasa de hasta el 35% y el 1% que pagaste pues no es nada. Muchachos, ahórrense este dolor de cabeza, ¿sí? Donativos. ¿Cuántos de ustedes tienen o han dado alguna asesoría donde el papá le dona a la hija? La hija tiene algo, se lo dona a su mamá. Los esposos se donan dinero o propiedades o bienes entre ellos. Los donativos, quiero ser muy puntual, sean grabados o exentos, deben de informarse. Y mucha gente deposita, es que es mi esposa, déjale mando una lana, es que es mi papá me regaló, yo le voy a regalar a mi mamá. La operación es transparente y todo está o debe de estar en orden. ¿Cuál es el problema? El problema es que no cuidan las formas. Entonces, no sé ustedes físicamente dónde estén. Aquí en Guanajuato, donde yo estoy en León, el Código Civil del Estado establece que cualquier donativo que rebase 1,500 pesos debe de hacerse a través de un contrato notariado. Eso marca el Código Civil del Estado. Yo no sé en sus estados que marque su ley, habrá que consultar. Entonces, la operación es legal, la operación es transparente, todo está en orden. ¿Cuál es el problema? Que el donativo, y me quiero ir al grado donde, si está grabado, ese ya no es informativo, ese ya es acumulable. Si es exento, para que se mantenga exento debe de informarse. Una pregunta muy interesante. ¿Cuántos de ustedes saben, conocen o le preguntan a sus clientes si recibieron donaciones de alguien? Porque estas operaciones a veces el contador no las conoce. O a veces el contador no se da cuenta. Y ustedes al hacer la declaración anual no se dan cuenta, pues no lo reportan. Y de manera inconsciente están induciendo al contribuyente un error y a una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia?
pues un crédito fiscal de este tamaño. Esa es la consecuencia. Préstamos. Dice un principio del derecho, donde la ley no distingue, tú no debes distinguir. Entonces la ley nada más te dice, infórmame los préstamos. No te dice cuáles. Por lo tanto, pues son todos. Ejemplos. ¿Cuántos de ustedes tienen un crédito hipotecario? ¿Cuántos de ustedes manejan tarjetas de crédito? ¿Cuántos de ustedes le deben a Liverpool, que forma parte de su vida porque nunca acaban de pagar? Tiendas departamentales. Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, CNA, la que ustedes quieran. ¿Cuántos de ustedes tienen crédito? ¿Cuántos pueden llegar a tener créditos personales, que son muy socorridos para los que tienen una nómina? Los bancos te ofrecen créditos personales o las cajas populares. ¿Y cuántos de ustedes tienen uno de cada uno? Nos dice aquí Jaime, se informa el monto del crédito o el saldo al cierre de diciembre. Jaime, debes de declarar el monto del crédito. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, ¿cómo se determina el importe? Cada vez que tú usas la tarjeta, te están prestando, porque la línea de crédito de una tarjeta es revolvente. Te presto, me pagas, te presto, me pagas, te presto, me pagas. Cada vez que usas la tarjeta es un préstamo. ¿Cuántos de ustedes llevan la contabilidad de su tarjeta de crédito? Y me refiero a la personal, ¿eh? La del negocio, bueno, pues va vinculada a la contabilidad, ahí no hay problema. ¿Cuántos tenemos la contabilidad de nuestras tarjetas de crédito? ¿Cuántos de ustedes llevan la contabilidad de las tarjetas de crédito de sus clientes? Entonces, aquí, ¿dónde se complica tantito? En que una persona física puede ser que tenga un crédito hipotecario de 1,000,000 de pesos, ya rebasó el monto, pero además usa tarjetas, pero además va a las tiendas departamentales con tarjeta, luego además debe 1 o 2 carros, luego además le dieron un crédito en algún lado. La suma de estas partidas puede ser que por la suma ya rebasaste el monto. Pregunta, ¿ya lo informaste? Es pregunta. Otra pregunta, ¿ya le preguntaste a tu cliente si tiene cualquiera de estos? ¿O simplemente entras al declarar y te pones a llenar apartados y mandas la declaración? ¿Ya preguntaste? Yo que les recomiendo, en una hoja de tamaño media carta, hagan una carta como si el cliente se las hubiera mandado a ustedes. León, Guanajuato, a 9 de abril 2026. C. Edgar Ulises Hernández Campos, presente. Estimado contador, te quiero decir bajo protesta de decir verdad que sí o no tuve los siguientes ingresos y pones la lista: salarios, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, etcétera. Oye, también te informo, no tuve donativos, sí tuve préstamos, por tanto, ¿cuántos de ustedes preguntan? Entonces, en este caso, es algo muy importante porque ahora, ¿cuál es la consecuencia de no hacer esto? Consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la discrepancia fiscal administrativa. Esa es la consecuencia. Esta es la consecuencia. Entonces, qué lamentable que el no haber informado los préstamos, qué lamentable que el no haber informado un donativo que estaba, vamos a pensar que está exento por ley, resulta que ya no está exento porque no lo informaste y se convierte en un ingreso acumulable y de ahí partimos para que la autoridad te determine la discrepancia administrativa.
Como dijera Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Voy a dar lectura aquí a sus preguntas antes de continuar. Ahorita nos dice aquí Aolayaf 2000, si vendí una casa, ahorita voy al tema de las casas, que esa es otra cosa. Si informa el monto del crédito, ya le contestamos a Jaime. A Vero, una pregunta, con premios. ¿En qué apartado se pueden informar y cómo saber el total de lo ganado, ya que no se saca el dinero si se apuesta eso de nuevo? Ah, ¿en qué apartado se declara? En la declaración anual, que ahorita vamos a llegar al formato, ahí vas a señalar que tienes ingresos por premios y el formato te va a habilitar ese campo. Nos dice aquí nuestra amiga Dana. En el caso de ingresos de remesas a cuentas del contribuyente, recomienda agregar un datos informativos con texto. El contribuyente comparte hijo con la persona. A ver, Dana, aquí está bien fácil. Y si me puedes contestar para decirte bien. La persona, es más, ¿la pareja está casada, sí o no? No están casados, ok. Comparten un hijo, pero no están casados, está bien. Fíjate bien aquí, esto que les voy a decir es de honorarios, pero se los voy a regalar porque ando de buen humor. Bueno, casi siempre ando de buen humor, ¿eh? Para no, no quedarles mal. Fíjense, al no estar casados, pues no son cónyuges y por lo tanto el dinero que fluya de uno al otro está grabado. Ojo, Dana, como no están casados, aunque compartan un hijo o compartan 10, es otra cosa. El tema es que no están casados y al no estar casados, pues no son cónyuges y por lo tanto esos flujos están grabados. Esta asesoría que te voy a dar te va a permitir fundamentar y sobre todo con la ley en la mano, el que lo manejes como un ingreso exento y con la ley en la mano. Aquí lo importante es ponerle el nombre correcto a las figuras y darle el cauce legal que corresponda. Apúntale, por favor, apúntale, apúntale, apúntale. Cuando dos personas no están casadas, nace una figura que se llama concubinato. El Código Civil Federal establece que aunque no esté una persona casada, sino que vive en concubinato, se tienen los mismos derechos y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay un contrato de por medio. Acuérdense que el matrimonio es un contrato. Y también apúntenle, el matrimonio es como un día de campo, pero de concentración. No, no se crean, no, no, no. El matrimonio es muy bonito, no, la vida es bella, no, no, todo fluye, va. Entonces, cuando estás casado, firmas un contrato, que así se llama contrato de matrimonio, que eventualmente genera un contrato de matrimonio, una sociedad conyugal, pero bueno, al rato llegamos a ese apartado. Entonces, el Código Civil Federal establece que los concubinos y o cónyuges y o padres y o hijos están obligados a darse alimentos de manera recíproca. Alimentos. ¿Ok? Entonces, mi estimada Dana, para que esto no te genere un impuesto sobre la renta, lo mantengas exento, porque debe estar exento. ¿Cuáles son los fundamentos? Apúntale. La exención está en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, apoyado con el artículo 308 del Código Civil Federal, 93 de ISR, 308 del Código Civil Federal. Y de esta manera, entonces, de esta manera, el apartado de ingresos queda exento, ¿ok? Apúntale, por favor. Ahora, aquí dice, en el caso de donativos, se debe de informar desde el momento en que se hace el contrato notarial, aunque no se hayan hecho los pagos de impuestos. Sí, porque el contrato notarial es lo que te da los efectos del donante y donatario.
Y el tema colateral, que son impuestos y derechos adicionales, es otra cosa. Pero ahí se tiene que hacer desde la fecha en que se firme el contrato, que es cuando el supuesto jurídico se actualiza, Santiago. Las herencias, ahorita vamos para allá, las herencias. ¿Cómo informamos los préstamos, los importes? Tienes que tener una contabilidad, Juan, de qué es lo que debes para saber si rebasas o no el límite y cómo proceder. ¿Sí? Nos dice nuestra amiga María Elena. Los créditos de las tarjetas de crédito debes tener los estados de cuenta todo el año o cómo declaras sus préstamos. Por otro lado, si tienen un financiamiento para casa o auto, se declaran, aunque no deduzcas nada. Sí, a ver, las tarjetas de crédito, tú debes de tener tu estado de cuenta, que además es un CFDI, y con lo que tú estás disponiendo de la tarjeta es el importe que debes de ir contabilizando en una hoja de Excel. Si tienes préstamos para casas o autos, aunque no lo hagas deducible, sí hay que declararlos. Por eso dice datos informativos. Son informativos. El que tú pongas un importe no implica que acumules o deduzcas, simplemente es una informativa, ¿sale? Muchas gracias. Entonces, queda ese apartado de dato informativo. Así es, correcto, Dana. A ver, muchachos, jóvenes ilustres, un favor. Viridiana Mena, no me le muevas aquí a la lámina, por favor. Ahí voy, ahí voy. Ya. Listo, es que me le movieron aquí a la lámina. Listo, aquí ya quedó. Bien. Entonces, muchas veces, préstamos automotriz menor a los 600,000. Enrique, no estás obligado. Mi recomendación es que sí lo declares. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es lo que tenemos que prevenir en la declaración anual como datos informativos. Yo lo puse al principio, pero realmente esta información se declara hasta el final del formato. Pero en mi opinión creo que es más interesante verlo desde el inicio, porque ya lo demás ya nos va llevando el formato, pero estos datos sí hay que tenerlos en cuenta. Entonces, aquí tenemos esta discrepancia que se llama administrativa. Estas son las consecuencias. Ahora, me están preguntando de otros conceptos. Ojo. Uno, venta de casa, habitación. ¿Alguien me preguntaba? Se encuentra exenta hasta por 700,000 UDIs. En pesos, más o menos, son como 6 millones, no, 7 millones de pesos, ya redondeados. Más o menos, hay que ver el valor de la UDI. Ustedes saben que la UDI es por día, pero más o menos ahorita la venta de casa habitación está exenta por 700,000 UDIs, que serían alrededor de 7 millones de pesos aprox. Siguiente, herencias y legados. Alguien me decía, oye, las herencias, bueno, herencias y legados. Y los viáticos. Estos conceptos, muchachos, son ingresos exentos. Son ingresos exentos. Con una condición. Eso es bien importante que no se les olvide. Me están preguntando, fíjense bien. Son ingresos exentos, pero si rebasan 500,000 pesos, se deben de informar. Si no se informan,
se pierde la exención. Y esto es sumamente importante, muchachos, porque si ustedes venden su casa habitación, la venta rebasó 500,000 pesos y no lo informaron, la venta de la casa se convierte en un ingreso gravado, que sería realmente, con todo respeto, una tontería. ¿Cómo que la casa que esté exenta, por no haberla informado, perdió la exención y tienes que calcular un ISR de la venta de la casa? Imagínense ustedes, hoy, en este momento, cuánta gente en todo el país está vendiendo su casa. Ahí voy. Imagínense cuánta gente hoy está vendiendo su casa en más de 500,000 pesos, no rebasó la exención de los 700,000 UDIs, ya está obligado a informar esa venta en su declaración anual y no lo hizo. La autoridad te puede ir a cobrar un crédito fiscal por esa cantidad y volvemos a caer en que el ingreso exento se convierte en ingravable y entonces vamos a regresar al inciso A, ISR, más actualización, más recargos, más multas. Entonces, por favor, entiendan, son datos informativos. Nada más la ley te obliga a que los informes, no que los acumules, no que pagues, infórmalos. Las herencias y legados están exentas al 100%. Oye, fíjate que un pariente lejano que me quería mucho, nunca me lo dijo, pero en su testamento me dejó 50 millones de dólares. Pues están exentos. Ya te hiciste rico de la noche a la mañana y al fisco no le debes de pagar un solo peso. Porque la ley lo dice. Entonces, qué infantil pudiera verse el que pierdas una exención por el simple hecho de no hacer una declaración informativa, ¿sí? En mi opinión. Sí, adelante. Ahora sí. Bueno, ahí la inquietud sería que si no se puede arreglar, o sea, suponiendo que por alguna razón se omitió informar ese ingreso exento, y nos damos cuenta, por como usted dice, que llega la autoridad, me quiere ya cobrar un crédito fiscal, ahí ya no hay forma de resolverlo considerando que es un ingreso no gravable. No, porque la ley, apúntale por ahí el fundamento. El fundamento es el Sí. artículo 90, penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí la ley sí es muy clara. Si rebasa 500,000 pesos para que la exención se aplique, debes de informarlo. Por eso les digo que son datos o son conceptos sumamente sencillos y que por alguna circunstancia la gente a veces comete el error. Y vamos, es un error muy simple, pero digo, es muy simple, pero las consecuencias son muy graves, porque de algo que no tenías que pagar, tienes que pagar y además con recargos y multas y lo que conllevan. No, no, no le veo yo sentido. Esto es, digo, realmente el ser un buen asesor implica que a tu cliente le revises también esa parte para que le des tranquilidad en su situación, sobre todo patrimonial. De nada. Por venta de casa habitación exenta que no se declaró en el anual, la venta fue hace 5 años. ¿Hasta cuándo te pueden reclamar el ISR? Ah, bueno, si fue hace 5 años, acuérdate, Santiago, que la autoridad únicamente te puede liquidar un crédito fiscal de los últimos 5 años. Hay una excepción a la regla y apúntenla porque todo el mundo tiene siempre el parámetro en su cabeza de 5 años. El artículo 67 del Código Fiscal te dice que la autoridad te puede liquidar créditos de hasta 10 años, en el caso de personas físicas, cuando no estén inscritas en el RFC, cuando no estén inscritas en el RFC y o cuando no lleven contabilidad. Ahí
el plazo no es 5 años, sino se va hasta 10. Entonces, no nos quedemos con, son 5, ya le hice, no. Pueden ser 10 cuando la persona no está inscrita o cuando no lleva contabilidad, estando obligado a llevarla. Me dice mi tocayo aquí, ¿en qué momento se informa la herencia inmobiliaria? Pues el proceso es largo. Ulises, la herencia se declara hasta que se adjudican los bienes. Si es inmobiliario, pues bueno, asumo que hay un testamento. Bueno, es igual. Si hay testamento o es un juicio sucesorio, en ambos casos debe de haber al final, en uno o en el otro, una adjudicación. Entonces, hasta ese momento se declara el ingreso, que es cuando realmente obtienes el ingreso, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, muchachos, para cambiar de figura? ¿Vamos bien? Una persona física, sueldos y salarios recibió en 2022 un seguro de vida de su papá. Consultó ante el SAT si debía informar y le contestaron que no. Es correcto, Mayra. Es correcto. Ese seguro está exento por ser un seguro de vida y supongo que lo ejercieron porque el seguro, bueno, pues el titular falleció. Sí, Vero, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. Y yo me quedé con la duda de mi pregunta de lo de los préstamos. No sé si la hice mal. Cuando uno se entra en apuestas y gana, ¿sí se considera premio o se considera como juegos o son lo mismo? Es lo mismo. Ah, ok. Y entonces sí nada más se informa o en ese sí tengo que declarar el 1%. No, sí, nada más se informa con el documento o constancia que te da la persona que te paga el premio. Ah, ok. Y me quedó en la duda porque como le comentaba, cuando apuestan, si no retiran o sea, haga de cuenta en caliente, cuando juegan todo lo de fútbol y esas cosas, ya ve que o sea, ellos meten dinero, ganan y lo vuelven a apostar. Mientras no se retire ese dinero, ¿no se considera como premio o Es sí? correcto. No, hasta que lo recibes en efectivo en tu cuenta final. Ah, ok. Si no lo retiran y lo siguen jugando y jugando y jugando, no lo considero para dato informativo. No, porque todavía no obtienes el ingreso en tu patrimonio. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. De nada, con gusto. Nos dice Mari, en el caso de herencia y recibe una casa a través de un testamento, ese es el soporte fiscal. Bueno, el soporte fiscal de la transmisión de propiedad, mi estimada Mari, sí es el testamento. Y el documento con el que amparas esa casa, pues es la escritura que se va a tener que hacer después del testamento. El testamento te da el derecho a recibir. La escritura te da el derecho de propiedad sobre el inmueble, ¿sí? Se debe de informar en el anual, sí se debe de informar hasta que recibes la casa. Bueno, en ese caso la casa, cualquier tipo de herencia, ¿no? Ok. Siguiente tipo de discrepancia, que esa sí es la más grave, hay que tener cuidado en las declaraciones anuales. Aquí, sí, repito, hay que tener mucho cuidado en las declaraciones anuales, porque esta discrepancia le vamos a poner discrepancia fiscal. La de arriba era administrativa, la de abajo se llama penal. ¿Cuándo se da una discrepancia penal? Esta discrepancia se da cuando las erogaciones, y la ley te dice que se consideran erogaciones, depósitos a cuentas bancarias, pagos de tarjetas de crédito, compra de bienes, pagos de servicios. Y estas son mayores
a los ingresos declarados o que se debieron de declarar. Fíjense cómo dice la ley. Cuando tus erogaciones son mayores a los ingresos declarados o que tuviste que haber declarado. Ojo, aplica si la discrepancia no se aclara. Yo puedo tener discrepancia y la puedo aclarar. Ejemplo, en 2025, pensemos que en 2025 yo no tuve un solo ingreso y tuve gastos por 1 millón de pesos. Pero en 2024 tuve ingresos por 10 millones. ¿Tengo una discrepancia? Sí, pero también la puedo aclarar. Porque, oye, el año pasado sí tuve ingresos y con lo que tuve el año pasado estoy haciendo mis gastos de este ejercicio. Entonces, sí tengo una discrepancia, pero te la estoy aclarando. Palomita y lo que sigue. No pasa nada. El problema es cuando compras casas, terrenos, tarjetas, viajes, bla, 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 y tus ingresos no coinciden. Entonces, ahí sí tenemos un problema de discrepancia del tipo penal. ¿Cómo definimos la discrepancia del tipo penal? Definición. Es igual que la administrativa más la cárcel. Es igual que la administrativa más la cárcel. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy sencilla. La administrativa se genera y se arregla con dinero. ¿Qué es? Pues pagando. Debo, pago, punto. La penal se arregla pagando con dinero y pagando con cuerpo. Bueno, no, me exalté. No es pagando con cuerpo. Porque ya les dije, pagando con cuerpo, ya todo el mundo quiere ir a pagar. No. Es pagando con pena corporal. Sí, aclaro, porque de repente, no, bueno, pues si paga, hay que pagar con cuerpo, déjele dar un abono. No, no se me alegren tanto. Entonces, cuando hay una discrepancia del tipo penal, la autoridad fiscal, o sea, el SAT, va a ir por el dinero y la autoridad judicial va a ir por la cárcel. Entendamos que en la parte fiscal tenemos siempre esos dos caminos, la parte administrativa, que es la parte de los recursos, y la parte penal, que es el castigo de la conducta. Entonces, siempre tengan en cuenta esa línea tan delgada, que lo administrativo se arregla pagando, lo penal te llevan a la cárcel. Acuérdense que el artículo 19, segundo párrafo constitucional, establece que ciertos delitos de materia fiscal ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué es? Yo creo que eres culpable, yo creo, pero en lo que yo creo te meto a la cárcel y si resulta que eres inocente te saco. Pero por lo pronto ya te dejé guardado un rato en el cerezo hasta que te investigué. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que me tarde. Oye, pues ya llevo un día, ya llevo 2, ya llevo un mes, ya llevo 6 meses, ya llevo un año. Y después con la clásica, ya te revisamos, eres inocente, vas para afuera. Pero te guardaron un año en la cárcel. Entonces tengan mucho cuidado porque en la parte fiscal, como son delitos constitucionalmente considerados graves, en automático se puede generar una prisión preventiva oficiosa. El hecho de que estés en la cárcel no te releva la obligación de pago del crédito. Porque muchas veces pensamos, bueno, ya metieron a fulanito al bote porque no pagó el IVA, bueno, pues que se quede y el IVA se perdona. No, el IVA se debe adentro del cerezo. Y como adentro de la cárcel no vas a poder pagar, la autoridad va a empezar a embargar cuentas, activos, coches, casas, etcétera. Entonces tengan eso bien en cuenta. Aquí, en el caso de una parcela que se vende en lotes, ¿eso qué? Se vende en lotes una parcela, pues eso, ¿cuál es la pregunta en concreto?
¿Nos estás vendiendo la parcela? ¿A cuánto la das? Igual te compramos uno. Sí, contador, perdón. Eh, en sí es una parcela, bueno, en sí sigue siendo parcela ejidal, pero se han tomado la decisión de partirse en lotecitos y se está vendiendo. ¿A partir de qué momento genera el impuesto sobre la renta, si es que lo genera? El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta te dice que la venta de terrenos ejidales está exento sin importar el monto, cuando es la primera enajenación. Para hacer la primera enajenación debes de tener el título de propiedad expedido por la reforma agraria, donde se establece la calidad de parcela, que es la división de un ejido. Entonces, en la primera enajenación está exenta sin importar el monto. Vamos a pensar que tú eres dueño de la parcela y la vendes. Esa venta está exenta. Las siguientes ventas que se puedan dar ya quedan grabadas. Habrá que ver en qué régimen está tributando el que vende por segunda ocasión. Esa es la respuesta. ¿Sí? Sí, contador, gracias. Con mucho gusto. Maestro, ¿me podría orientar unas dudas? A ver, en marzo de 2025, un asalariado compró una moto con su finiquito. Ok. Y en mayo se da de alta como persona física. Empezó a utilizar la moto para hacer repartos y lo demás. Yo he estado considerando la carga de gasolina como gasto general, pero mi duda es cómo registrar contablemente el MOI. Ok, contablemente, si me pones aquí tu nombre, porque nada veo puros números, 2026, 02, 05, 005, mejor, más fácil, ponte el 007 y así es más, pues ya te digo James Bond. Pero si me dices tu nombre, te lo voy a agradecer. Aquí en este tipo de casos de personas físicas que son asalariadas y que de repente cambian un régimen de actividad empresarial y antes de llegar al régimen compraron activos, fiscalmente el activo no es deducible, pero contablemente lo vas a registrar en la contabilidad. Vamos a suponer que la moto, para hacer las cuentas rápidas, vamos a pensar que la moto costó 100,000 pesos masiva, tú pagaste 116,000. ¿Cuál es tu asiento contable para tu contabilidad inicial? Cargas al activo fijo, dice, es Karen, ok. Muy bien, Karen, entonces cargarías al activo fijo, equipo de reparto, transporte, como le quieras llamar, contra una cuenta de capital que se llama patrimonio. Entonces, contablemente lo correcto es que registras tu activo contra el patrimonio y contablemente, de acuerdo a la NIF C6, registras tu depreciación, cargo a gastos con abono a la reserva por depreciación. Fiscalmente la moto no sería deducible. En mi opinión, todos los gastos inherentes de la motocicleta sí serían deducibles, en mi opinión. ¿Sí? El activo no, pero los gastos sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, esto es el tema de discrepancia fiscal. ¿Cómo se evita? Aquí está muy claro el cómo se evita haciendo la declaración anual del ISR y puede ser, inciso A, con ingresos acumulables, inciso B, ingresos exentos, o puede ser, inciso C, con datos informativos. De esa manera se evitan cualquier tipo de discrepancia. ¿Cuál es la obligación que tenemos nosotros como asesores, muchachos? En mi opinión, la obligación que tenemos es revisar la situación del contribuyente. Fíjense cómo la declaración anual tiene un matiz de importancia, y aquí quiero ser muy claro y muy preciso, y espero no herir susceptibilidades. Hay que ser muy claros y precisos que una declaración anual no se presenta viendo un tutorial de TikTok o un video de Facebook o un Instagram. Requiere conocer estos puntos, que son puntos finos en materia fiscal, que le evitan una contingencia al contribuyente. La gente no lo entiende hasta que tiene el problema. Yo estoy convencido, en mi experiencia profesional, hoy por hoy, el contador asesor debe de ser un agente preventivo más que correctivo.
Con todo esto que estamos viendo en pantalla, que acabamos de platicar, con esto estás previniéndole un problema a la gente. Esto es lo que debe de ofrecer un asesor profesional. Insisto, desde mi punto de vista. Habrá quien diga, no, Edgar, yo no declaro nada, yo no esto, yo... Está bien. Hay gente que dice, Edgar, yo no te voy a hacer caso porque en 30 años nunca ha pasado nada. Qué bueno. Y ojalá nunca te pase nada. Pero el día que llega a pasar, la gente se da de topes. Entonces, oye, ¿por qué tuviste un problema que te pudiste haber evitado? Pues por falta de asesoría. Si compro un terreno, tengo que declararlo en el anual. No, Mari, si compras un terreno, no lo declaras, excepto que seas actividad empresarial, lo vas a declarar dentro de tu balance, pero tú no declaras como tal la compra del terreno. Causa ISR, híjole, aquí es depende. Una compra de un terreno, en sí mismo la compra no causa ISR, pero de acuerdo al artículo 132, fracción 3, si compraste y hay una diferencia de avalúos, la compra del terreno te puede dar un ingreso por adquisición de bienes. Entonces, en estricto sentido, tu pregunta, ¿una compra de un terreno causa ISR? La respuesta es no. Hay condiciones donde la compra de bienes puede generar un ingreso por adquisición. Este ingreso se le llama fiscalmente un ingreso por diferencia de avalúos. Yo lo explico más fácil. Es un ingreso por comprar barato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí alguien levantó la mano? Sí, profe, ahí, no sé, ahí no aplicaría en la pregunta de Karen, no aplicaría lo mismo que me dijo al principio, que al final pues es un activo que puede declararlo y depreciarlo hasta el año siguiente. En ese El caso caso que no, decía de la... en ese caso no, porque el activo se compró en un régimen que no tiene deducciones. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por eso la respuesta es diferente. Pero posterior a eso ya todos los gastos que se generen por ese activo, pues, sin problema, ¿Es correcto? aunque ya no aplica la depreciación. Es correcto. Ok, gracias. ¿De nada? Bien, muchachos, este apunte que hice en pantalla se los voy a compartir aquí en el chat del Zoom para que lo puedan ustedes, ya lo tienen aquí. Listo. Entonces, aquí, toda esta pantallita que hicimos aquí en la pizarra, ya la guardé en un formato de PDF, ya la tienen aquí aquí en el chat del Zoom. Nada más les pediría que lo descarguen para que lo puedan tener ustedes, ¿no? Si alguien tiene algún problema, se los vuelvo a compartir sin problema alguno. De nada, Juan, con mucho gusto. Ese ingreso por comprar barato el terreno se presenta en la declaración junto con los demás ingresos. Jaime, aquí tenemos dos momentos. El primer momento del ingreso por comprar barato, que repito, yo así le llamo, ¿eh? El nombre técnico correcto es ingreso por diferencia de avalúos. El impuesto sobre la renta que se deriva por comprar barato tiene dos momentos de causación. El primero es cuando se hace la escritura de la compra del activo o del bien. Ahí se debe hacer un pago del 20% sobre el monto de la operación, pago provisional del 20%. Y adicionalmente, en la declaración anual, tendrás que acumular todo el ingreso, restar las deducciones que puedas llegar a tener, aplicas la tarifa y acreditas el pago provisional del 20%. Entonces, aquí son dos momentos. Hay un pago provisional y hay una declaración anual. ¿Ok? Entonces ya voy a cerrar la pizarra, ya se las compartí aquí en el chat para que la puedan ustedes descargar y les repito, si alguien se atora que no la pueda descargar, me dice y se la vuelvo a compartir sin ningún problema. Listo. Ya regresamos aquí al material. Todo esto de la discrepancia ya se las explicamos en la pizarra. Vale la pena señalar que el tema que yo les decía respecto a la discrepancia penal está tipificada como delito en el Código Fiscal de la Federación con el fundamento del artículo 109, fracción primera. Ahí vamos a encontrar el fundamento legal de la parte de la discrepancia que pueda llegar a ser penal. Bueno, hasta aquí, muchachos, ya terminamos la parte, digamos, lo de los puntos que yo les llamo puntos finos, puntos selectos
de lo que es la declaración del impuesto sobre la renta, para que antes de presentar ingresos, deducciones y lo que tengamos que hacer, lo hagamos de manera correcta y completa. Hasta aquí, muchachos, vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 o 20 minutitos a lo mucho y ahorita regresamos. Sugerencia, no se desconecten, simplemente cierren cámaras, micrófonos y ahorita regresamos. Muchas gracias, no se despeguen, ahorita volvemos.